Hoy quiero dar una pequeña introducción a la programación funcional en JavaScript. En esta introducción solo voy a hablar de tres cosas: las funciones como valores, o lo que se conoce como First Class Citizens, funciones puras y Referential Transparency. Entonces, First Class Citizens es un término en inglés que significa que las funciones en JavaScript son valores. Esto quiere decir que yo puedo asignar funciones a variables, puedo pasar funciones como argumentos a funciones y puedo regresar funciones desde otras funciones. De la misma forma en la que lo puedo hacer con los números, con los strings, con los objetos, etc, etc. ¿Okay? Entonces, voy a declarar primero una función llamada sum, que lo que va a hacer es adaptar a y b, y simplemente lo que va a hacer es regresar la suma de a y b. Para volver esto una asignación, pues simplemente yo tendría que escribir al principio var o let o const, lo que quieran. Sum es igual a function sum, o podría simplemente escribir function para que esto fuera una función anónima, o podría simplemente esto ser una función, una arrow function, ¿no? No hay diferencia alguna, ¿ok? Entonces esto deja de ser una declaración y se vuelve una asignación de una expresión de función en JavaScript, ¿ok? Y funciona de la misma forma en la que funcionaría su versión anterior, ¿ok? Entonces esto produciría 3. Ahora, pasar funciones como argumentos a otras funciones. Si han trabajado con Node.js, de seguro han utilizado alguna vez un módulo como fs, y fs tiene una función llamada readFile. ReadFile acepta dos argumentos. La primera es un string con el nombre del archivo que queremos leer, y como segundo argumento acepta una función a la que le pasa como primer argumento un error, de ser el caso en que haya sucedido una excepción o algo por el estilo, y como segundo lugar los datos de ese archivo, ¿ok? Ahora, a regresar funciones desde otras funciones. Bien, en este caso voy a tener la función suma de nuevo, pero ahora en lugar de aceptar los dos argumentos a la vez, va a aceptar un argumento y después va a regresar una función que acepta el segundo argumento. Y esta segunda función, al ser ejecutada, pues nos va a regresar el valor que nosotros estamos esperando, ¿no? De esta forma, ¿ok? Y la forma en la que yo ejecutaría este código sería decir sum de 1 y después sum de 2, y esto me regresaría 3. O incluso podría agregar una asignación y podría asignarle a sum1 el resultado de ejecutar la función sum con el valor 1 como argumento. De nuevo, sum1 es una función, yo puedo ejecutarlo. Esto nos permite reutilizar funciones, lo veremos más adelante, ¿no? Y ya, esas son las tres cosas que podemos hacer con las funciones en JavaScript. Si las tratamos como valores, asignar funciones a variables, pasar funciones como argumentos a otras funciones y regresar funciones desde otras funciones, ¿ok? El segundo tema que quiero hablar son las funciones puras, ¿ok? Las funciones puras cumplen con tres propiedades. La primera es que están libres de side effects, la segunda es que están libres de side behaviors, y la tercera es que cumplen con la propiedad de referential transparency. Hay quien engloba side behaviors y side effects en la misma categoría, pero para fines prácticos lo vamos a separar en dos categorías. Bien, un side effect es todo aquel fenómeno observable fuera del cuerpo de la función. En este caso tengo la función lockMessage, que lo que hace es recibir un mensaje y posteriormente escribir this is the message en consola, de esta forma. Bien, cuando yo ejecuto esta función lockMessage con hello, por ejemplo, o con hola, o con lo que sea, yo puedo observar un fenómeno en mi consola. Puedo observar que este programa escribió en consola this is the message. Bien, eso es un efecto secundario, porque es algo que puedo percibir fuera del cuerpo de esta función. Generalmente los efectos secundarios, los side effects, son todas aquellas operaciones de entrada y salida. Entre ellas puede ser hacer una petición HTTP,
conectarse a una base de datos, database connection, puede ser también writing, reading files, escribir y leer archivos. Todos estos son efectos secundarios. Un programa libre de efectos secundarios es técnicamente una caja negra. Es un programa con el que nosotros nos podemos comunicar desde el mundo exterior, desde el mundo exterior hacia el programa y del programa hacia el mundo exterior. Okay, es una caja negra. Y al ser una caja negra yo no tengo idea de qué está haciendo. Por ende, este programa, esta caja negra, técnicamente podría estar haciendo nada y solo estar ahí gastando recursos, ¿no? Un programa sin efectos secundarios es inútil. En la programación funcional el punto no es deshacerse de todos los efectos secundarios, sino de mantenerlos a raya, de tener la menor cantidad de efectos secundarios, solo los necesarios para poder comunicarnos con el mundo exterior. Hay otro tipo de efecto secundario que no está relacionado con la entrada y salida, con I/O, sino más bien con el uso de código mutable. Okay. En programación funcional se hace mucho énfasis en el uso de la inmutabilidad. La inmutabilidad es simplemente querer realizar una operación sobre un valor, pero en lugar de modificar el valor en sí, creamos una copia con los cambios que queremos aplicar. Veamos un ejemplo. En JavaScript, veamos un ejemplo. Voy a definir un objeto llamado John con la propiedad name y voy a declarar una función que se llama changeName, que lo que va a hacer es recibir un usuario y lo que va a hacer es intentar modificar el nombre del usuario en el objeto como tal. ¿Ok? Bien, este código aquí es mutable. Los objetos en JavaScript se pasan por referencia, es decir, en lugar de pasar una copia del objeto, se pasa el objeto como tal. Entonces yo ejecuto changeName y la paso John, y después como segundo argumento le paso Jamie. Esto no me regresa nada, pero si yo inspecciono el nombre de la variable John, vemos que ahora se llama Jenny. Este es un efecto, este es un fenómeno que sucede, que es perceptible fuera del cuerpo de la función. ¿Cómo sería entonces el equivalente si nosotros usáramos una función que hace uso de inmutabilidad? Bien, declaro la función changeName, defino el parámetro formal user y newName, y en lugar de modificar el objeto user, lo que hago es generar una copia. ¿Okay? En JavaScript, la forma en la que generalmente se hace es utilizar el spread operator. Esto lo que hace es declarar un objeto literal, y esto lo que hace en los 3 puntos, el operador spread lo que hace es tomar todas y cada una de las propiedades del objeto user y copiarlas en este nuevo objeto. Bien, una vez copiado, lo único que me interesa es actualizar la propiedad name con el nuevo nombre. Si yo inspecciono john.name, obtengo John. Okay. Y de hecho yo puedo asignar el resultado de esta función a la variable Jenny. Yo puedo inspeccionar Jenny y en este caso vemos que efectivamente su nombre es el correcto. ¿Ok? Entonces, para evitar efectos secundarios tenemos que hacer uso de la inmutabilidad y tenemos que evitar hacer operaciones de entrada y salida. Los side behaviors son todos aquellos fenómenos que ocurren fuera del cuerpo de la función y que alteran el resultado de nuestra función. ¿Ok? Entonces veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos la variable global 10 y que tenemos una función que se llame sum10 que recibe un número a, y esto lo único que hace es regresar la suma de a más none. Bien, si yo ejecuto sum de 10 con el valor 2, esto me regresa 12. Pero esa función sum10 depende de una variable global. ¿Ok?
De manera que si yo modifico esa variable global, y ahora en lugar de ser 10 es 20, y ejecuto de nuevo esa función sum10 con el valor 2, obtengo un valor diferente. Así que para que nuestra función esté libre de side behaviors, de comportamientos secundarios, nosotros tenemos que depender únicamente de la lista de parámetros formales y del cuerpo de la función para producir el valor de esta función. En este caso, si yo quisiera escribir el equivalente libre de efectos secundarios, en lugar de depender de una variable global, podría tener la variable de forma local. O podría simplemente ahorrarme la variable y tener el valor constante ahí mismo. Y ya por último, la propiedad de referential transparency. Se dice que una función tiene la propiedad de referential transparency cuando siempre que nosotros pasamos el mismo valor de entrada obtenemos el mismo valor de retorno. Entonces en este caso voy a definir la función sum, que obtiene una tupla de A y B, y lo que hace es regresar A más B. Si yo ejecuto 10 y 2, obtengo 12. Bien, siempre que yo le pase a la función sum estos dos valores, siempre voy a obtener el mismo resultado. Mi código es predecible. Esta función es pura. Además, no tiene efectos secundarios, es decir, no hago llamadas de entrada y salida, no modifico nada en el scope global, no modifico nada en el contexto global. Ok, hago uso de la mutabilidad porque genero un nuevo valor a partir de otros dos en lugar de modificar los valores como tal. No tengo side behaviors porque para producir este valor solo dependo de los parámetros formales y del cuerpo de la función. Entonces tengo código predecible. Siempre que yo ejecute esta función con estos dos valores de entrada, siempre voy a tener el mismo valor de salida. Y esto es muy importante porque muchos compiladores lo que hacen es analizar previamente el código antes de ejecutarlo y generar una versión intermedia. Muchos compiladores lo que hacen es revisar qué funciones son puras y qué funciones cumplen con la propiedad de referential transparency. ¿Okay? Entonces, si yo sé que la ejecución de esta función siempre me va a producir 12, ¿por qué tengo entonces que mandar a llamar a la función sum con 10 y 2? Porque no simplemente reemplazo esta llamada a nivel de código por el valor que produce. Y esto tiene una ganancia en performance, es decir, al ahorrarme una ejecución de una función, yo no tengo que asignar memoria para las variables que estén definidas dentro del cuerpo de la función. Es más, si esta función fuera recursiva y realizara una operación compleja que tomara bastante tiempo de ejecución, en teoría yo me puedo ahorrar todo ese tiempo de ejecución al reemplazar a nivel de código el valor que produce esta función. Y lo vamos a estar dejando por aquí. Yo creo que cubrimos bastantes cositas.